Hoy vamos a retomar una serie que traíamos que se llama Última Hora. Estuvimos hablando de los juicios que vienen sobre la tierra, hablamos de la séptima trompeta. Hay una pausa aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, que es lo que vamos a hablar hoy. Y este capítulo es fascinante, es poderoso, pero es como un resumen de los últimos 2000 años, más o menos. Entonces, tenemos que estar muy atentos y con el corazón abierto para que el Espíritu Santo siembre en nuestros corazones esa semilla que va a llevar mucho fruto. Tú sabes que tú haces una parte y tu parte es estar dispuesto, quitar de tu mente toda distracción. Mientras estás ahí sentado, no dejes que el enemigo te recuerde las facturas que tienes que pagar, los compromisos de esta semana, los problemas que tienes en la familia o las deudas, qué sé yo. Encomienda todo al Señor. Dice la palabra que si tú echas toda tu ansiedad sobre Él, Él va a cuidar de ti. Entonces, que nada se robe la palabra que Dios tiene para tu vida hoy. Y necesito que en serio estés muy atento porque vamos a ver muchas cosas. Y tú, como un hijo de Dios manso, que dice la palabra, recibes con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar tu alma. Vas a someterte a esa palabra para que esa palabra transforme tu alma. ¿Qué es tu alma? Tus pensamientos. Modifique esa voluntad que a veces se resiste a Dios, la doblegue, y también que tú puedas llenar tu mente de cosas buenas que luego se reflejarán en tu diario vivir. La palabra de Dios hace eso. Ella te eleva tus niveles de fe, ella te llena de fuerza, te sana si estás herido. Esa palabra viene a inyectarte medicina, literal. La palabra vivifica nuestros huesos. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, creemos que esa palabra hoy hace ese efecto en nuestras vidas. ¿Te dispones para el Señor hoy? Levanta tus manitos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy sabemos que estás aquí y queremos escuchar tu voz. Queremos que tu palabra sea sembrada, implantada en nuestro espíritu para que ella germine, crezca, florezca y lleve mucho fruto, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Y queremos, Señor, que donde vayamos con tu palabra en el corazón podamos ser esa luz en medio de las tinieblas. Hoy, Padre, sabemos que tu palabra es vida para nosotros y tu palabra nos edifica. Venimos con humildad, venimos con ganas de escucharte, venimos con amor, porque la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Queremos, Señor, que la siembres en nuestro espíritu. Nos disponemos para ella y nos despojamos de toda ansiedad que haya en nuestros corazones, toda preocupación, la echamos sobre ti en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús echamos fuera de este lugar todo lo que no sea de Dios. Creemos, Señor, que en este lugar se respira tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que en este lugar no hay espacio para nada de las tinieblas. Creemos, Señor, que en este lugar hay revelación. Tu palabra poderosa es predicada y tu palabra transforma nuestras vidas, nos hace mejores, nos hace más como Cristo, nos hace cada día crecer a la estatura del varón perfecto en el nombre de Jesús. Por eso cualquier plan del enemigo lo echamos fuera, lo declaramos sin poder, sin autoridad, y creemos en el nombre de Cristo Jesús que aquí hay libertad, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Aquí estás tú, Señor, y donde tú estás hay paz, hay gozo, porque ese es el reino en el que pertenecemos: justicia, paz y gozo. Te damos gloria y te damos alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendecidos. Tomen su lugar, por favor, con mucha reverencia. Manténganse atentos y en serio les pido el favor que no se despeguen, que se mantengan concentraditos. Vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12. Y como les dije, este capítulo es un capítulo fascinante, un capítulo precioso en el que Dios va a hablarnos muchas cosas. El título de esta predicación es La mujer, el niño y el dragón. ¿Listo? La mujer, el niño y el dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Sí estás conmigo acá en la lectura? Entonces, quiero que estemos muy concentrados. Es una mujer que está vestida de sol, que tiene 2 estrellas en su cabeza y está parada sobre la luna. ¿Sí estamos? ¿Qué más tiene esta mujer? Está embarazada y está sufriendo los dolores del parto. Ahí vamos. ¿Estamos de acuerdo?
Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ese número ya lo hemos escuchado varias veces aquí. 1260 días. Las mismas palabras de Daniel en su profecía de las 70 semanas, hablando de la mitad de la última semana, diciendo tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que en sí se refiere a 3 años y medio que corresponden a la gran tribulación, que es la mitad del tiempo del reinado del anticristo en el último de los imperios, que sabemos está por levantarse en el mundo. Díganme si estamos bien. Entonces aquí está hablando de una señora, de una mujer que tuvo un hijo y el dragón quería matar ese hijo. Pero luego que el niño fue arrebatado por Dios a su trono, el dragón arremetió contra la mujer y comenzó a perseguirla hasta el desierto para matarla. Ahora, hay muchas cosas aquí que han sido interpretadas de formas equivocadas o simplemente son diferentes escuelas de interpretación. Yo les voy hoy a decir nosotros qué creemos y por dónde va nuestra interpretación. Pero antes terminemos de leer el capítulo. ¿Dónde quedamos? Versículo 6, versículo 7, vamos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ya identificar al dragón ya es fácil porque la Biblia misma nos dice quién es. ¿Quién es el dragón? Satanás, el diablo. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y este versículo me fascina. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La Nueva Traducción Viviente dice: no amaron tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. Me gusta muchísimo como lo dice allí. Está hablando de quienes de nosotros que amamos al Señor y que aunque el diablo ha querido dañar, destruir a la iglesia durante la historia, la iglesia se ha mantenido firme y ha podido mantener al diablo por debajo de sus pies a través de 2 cosas. ¿Cuáles? La sangre del Cordero, la sangre de Jesús y la palabra del testimonio. Y esa es la fórmula como nosotros debemos siempre mantener al enemigo en el lugar donde debe estar, en un lugar de derrota, porque Jesús ya lo venció. Jesús le quitó todo su poder, lo despojó de toda su autoridad. Él ya no tiene poder sobre la iglesia, porque dice Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Nosotros tenemos las llaves, nosotros tenemos el poder. Jesús dijo: he aquí os doy autoridad, potestad sobre toda fuerza del enemigo. Podrán hollar serpientes, escorpiones, ninguna cosa les hará daño. Claro, lo creemos, amén, pero esto es posible siempre y cuando la iglesia entienda que es a través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene un poder creador que cuando está contigo tú puedes ver los milagros suceder. Una palabra puesta sobre una dificultad hace que esa dificultad sea resuelta. Una palabra hablada por la boca de un hijo de Dios, la palabra de Dios en la boca del hijo de Dios tiene el mismo poder que en la boca de Dios. Y cuando ese hombre habla la palabra de Dios, esa mujer habla la palabra de Dios, puede hacer que el enemigo tenga que huir y llevarse sus artimañas, todos sus planes de destrucción, y ese cristiano salir airoso de esa prueba, victorioso, porque nosotros vencemos a través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¿Cuántos lo creen?
Ahora, digo todo esto porque no voy a darle tanto énfasis a estas partes, ya que hemos hablado mucho antes de eso. Más bien quiero concentrarme en esos tres personajes: la mujer, el niño y el dragón. Pero continuemos para terminar de leer, versículo 11. Dice, versículo 12: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aleluya. Y voy a hacer otra declaración acá, porque a veces nosotros pensamos que tenemos poco tiempo, ¿cierto? Como que, ya el tiempo es corto, ya. Te soy sincero, el que tiene poco tiempo es el diablo. Porque si Cristo viniera hoy por su iglesia y nos vamos para las bodas del Cordero, en 7 años estaríamos de regreso en esta tierra a vivir 1000 años más, mientras el diablo estará encadenado en el abismo con sus demonios. El que tiene poco tiempo es el diablo. Claro, tú debes aprovechar el tiempo que te quede de esta humana vida para hacer lo que Dios te llamó a hacer, porque este tiempo no regresará. Es la oportunidad de hacer algo por Dios, de hacer algo por el mundo, de llevar el mensaje del evangelio. Estamos en un año de expansión, en un año donde vamos a dejar el miedo y vamos a predicarle a muchos de Cristo. Eso lo hablamos hace 8 días. ¿Y cuántos quieren unirse a eso? ¿Sin miedo? Sin miedo. ¿Por qué dar miedo cuando tenemos el mensaje más poderoso de la historia? El mensaje más poderoso del universo lo tiene la iglesia. Abre tu boca y las almas serán salvas. No tengas miedo. Este tiempo que nos queda acá en esta vida como la conocemos antes de nuestra glorificación es un tiempo muy valioso y tenemos que aprovecharlo. Y no te dejes asustar por el diablo. El diablo hará todo para oponerse y que tú no hagas tu trabajo. Pero él sabe por qué lo hace, porque le queda poco tiempo. Él sí está tratando de aprovechar el poquito tiempo que le queda. Pero bien, pasemos al versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Aquí aparece otra vez la mujer de los primeros versículos. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces tú ya sabes ahí que específicamente está hablando de la gran tribulación, ¿cierto que sí? En este versículo, que esta mujer, de quien quiera que sea que está hablando, va a estar siendo guardada durante la gran tribulación. Entonces eso también nos muestra que hay varias hipótesis que quedan derrocadas ante lo que la palabra del Señor dice. Pero terminemos de leer. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. Eso también tenlo en cuenta, por favor. Ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Interesante, ¿no? ¿Sí les gustó? Oramos y terminamos. ¿Sí le prestaron atención a todo lo que dice el capítulo? Vamos a descifrar un poco esto, porque lo que dice Juan es que una gran señal apareció en el cielo. No podemos pasarlo rápido, tenemos que detenernos, porque si es una gran señal, entonces hay algo que Dios quiere hablarnos en este momento, donde Juan está siendo inspirado, o más bien está teniendo la revelación de lo que conocemos como el Apocalipsis. Es una gran señal. ¿Cuál es la gran señal? Una mujer. Ahora, ¿quién es esta mujer? Hay varias hipótesis acerca de quién es esta mujer, 3 principales, y te las voy a contar, ¿ok? Pero te lo voy a contar diciéndote qué creemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la que nosotros creemos? La primera de las hipótesis es que esta mujer es María. Por ejemplo, el catolicismo insiste mucho en que la mujer que el dragón persigue es María, pero si es María, entonces hay varias incongruencias, como por ejemplo, cuando María tuvo el niño, a Jesús, ella sí tuvo que huir, pero ella huyó a Egipto, no al desierto.
Ella huyó porque Herodes dio la orden de matar a todos los niños que habían nacido en esa época. Cuando los reyes magos llegaron, hasta él le contaron, interpretando las profecías de Daniel, porque estos reyes, estos sabios venían de Oriente, del lugar donde Daniel estuvo cautivo en el exilio de Babilonia, y ellos tuvieron la capacidad de descifrar las profecías de Daniel, contar los tiempos, las 69 semanas que coincidían justamente con los tiempos por los cuales nacería el Mesías. Entonces, cuando Herodes fue avisado por los reyes magos que entendieron los tiempos, él dio la orden de matar a todos los niños, por lo cual ella, María, tuvo que huir a Egipto, ¿cierto? ¿Cuántos conocen la historia? Ahora, esto para que se cumpla la profecía que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Tenía que pasar así. María no entendía esas cosas, obviamente. Ella estaba simplemente escapando de este régimen para poder salvar la vida de su niño. Pero sin saberlo estaba cumpliendo una tremenda profecía, porque Jesús tenía que ser llamado de Egipto para regresar a la tierra de Nazaret. A Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret, no porque nació en Nazaret, sino porque su mamá era de Nazaret y la mayor parte de la vida de Jesús fue criado en Nazaret. Pero ustedes saben que Jesús nació en Belén de Judea, porque también cuando con José escapaban, fueron hasta ese lugar, no encontraron mesón para que el niño naciera. El niño nace en un pesebre, y también sin saberlo cumplieron la profecía que el niño tenía que nacer en Belén. Todo fue perfecto. Dios no estaba improvisando. Todo esto tenía que ser así para que hoy entendamos que Jesús realmente es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que no puede ser otro. Tiene que ser Él, porque solo Él cumplió cada una de las profecías dichas por los antiguos acerca de su primera venida. Jesús nació allí, y entonces vemos que hay algunas incongruencias, porque María huyó con Jesús y con su marido José hacia Egipto, y la mujer de Apocalipsis 12 está huyendo sola. Ella no está huyendo con el bebé y con un esposo. Ella está huyendo sola porque el bebé le fue arrebatado y fue llevado al trono de Dios. ¿Sí o no? Cuando tú ves a María huyendo, ella va con su bebé, cuidando la vida de su bebé. La mujer de Apocalipsis 12 está cuidando su propia vida, mirando cómo escapa de los ataques del dragón que describe aquí el capítulo, que la quiere matar, que la quiere destruir. Otra cosa es que María huye de Herodes. La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis huye del dragón. Satanás echó un río tras ella para destruirla, para acabarla. Pero cuando tú estudias la historia de María, María no vivió ninguna de esas experiencias. María simplemente se escondió hasta que todo estuvo calmado, regresó a Nazaret. También, cuando vemos que el dragón vio que no pudo hacer nada con esta mujer, fue a hacer guerra con el resto de su descendencia. ¿Lo leímos o no? Entonces, si María es la mujer de Apocalipsis 12, como lo dice el catolicismo, entonces el catolicismo también tendría que aceptar que María tuvo más hijos, ¿no? Porque está diciendo que hace guerra contra el resto de su descendencia. Entonces, la verdad no es María, ¿listo? La segunda hipótesis es que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque ella es la que da a luz a esos hijos que son arrebatados en el rapto de la iglesia, y esos otros que persigue el dragón son los que se quedaron del arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí viene Dios guardándoles para salvarlos, para sacarlos. Eso es una hipótesis que la verdad creo que tiene menos peso, ya que el niño nace de esta mujer, no al contrario. ¿Y cuántos saben que la iglesia nace de Jesús? Jesús dijo: sobre esta casa, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Antes de Cristo no había iglesia. La iglesia se forma cuando Jesús resucita de la muerte, se aparece a varias personas, hasta que más de 500 hermanos, dice la palabra. Cuando en Juan dice la palabra que Él sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos y les dijo: tomen, recíbanlo, y les sopló el Espíritu Santo, y ahí se produjeron los primeros nuevos nacimientos. Entonces la iglesia comienza con Jesús, no con Pedro, con Jesús. Jesús inició la iglesia. Cuando Jesús dice: me voy, es necesario que me vaya, les dejo mi espíritu para que esté con ustedes y en ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
pero tengo que irme porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Bueno, ustedes ya conocen la historia. Entonces Jesús, ¿qué hace? Se va, pero les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder, porque recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Jesús está hablando del Espíritu Santo que vendría sobre ellos, pero ellos ya lo tenían dentro. Ellos ya habían nacido de nuevo, porque en Juan Jesús sopló el Espíritu Santo y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces Jesús se va y deja constituida la iglesia, su iglesia que desde entonces ha permanecido hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? ¿Tiene un nombre? ¿Es de una denominación como tal? No. La iglesia de Cristo es aquella que se mantiene en las palabras de Cristo, aquella que cree la palabra del Señor, aquella que ha sido lavada con la sangre de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo, porque Jesús dijo: iré a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero regresaré y os tomaré a mí mismo, y donde yo esté, también ustedes estarán. ¿Qué está diciendo? Yo vendré a llevarme los que tienen lo mío, os tomaré a mí mismo, los que tienen mi espíritu, porque el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Quién es verdaderamente la iglesia de Cristo? La que está sellada con el Espíritu Santo. No importa la denominación, no importa dónde se congregue, si esa persona ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo dentro, esa iglesia, él o ella, es parte de la iglesia de Cristo. Y cuando venga Cristo, los que tienen el Espíritu Santo, nos vamos. Y el que no tenga el Espíritu Santo, no se va. Es así de sencillo. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Vamos bien, cierto? Ok, entonces continuemos. La iglesia pues no puede ser esta mujer, ¿sí? Esta mujer es la que da, la que produce el niño del cual nace la iglesia, porque este niño indudablemente es Jesús. La profecía habla de que este niño, que no se quedó niño, ¿no? Creció y regirá las naciones con vara de hierro. Ese niño que gobernará, que establecerá su reino en esta tierra durante 1000 años, es el niño que nació de esta mujer. Entonces la tercera hipótesis, y por la que nosotros creemos, nos basamos, se refiere a Israel como esta mujer. Esta mujer es la nación de Israel, y se los voy a mostrar por qué. El primer principio de la hermenéutica es que la Biblia interpreta la Biblia. ¿Listo? Eso tiene que ser claro en nuestras vidas. Lo mejor y lo más sano para poder entender la Biblia es interpretándola con ella misma. La hermenéutica es la ciencia de interpretación de la Biblia, ¿cierto? Entonces, si queremos tener un buen trazo aquí y poder darle una buena interpretación a lo que dice la palabra aquí en Apocalipsis, entonces necesitamos ver qué dice la Biblia acerca de eso, mirar algunos contextos y ver a qué se refiere. Y cuando hablamos de Israel, Dios en toda la Biblia, más que todo por los profetas, se refirió a Israel y la comparó como una mujer. Y le habla como si le estuviera hablando a una mujer, tanto que la llama su esposa, a Israel. Y tú lo puedes leer muchas veces. Cuando se porta mal, la llama prostituta. Cuando se aparta de él, entonces la llama divorciada, desamparada o viuda. Y lee los profetas y encontrarás que Israel es llamada por Dios como una mujer. Y es una analogía para que podamos entender un poco mejor a qué se está refiriendo Dios. Entonces, cuando vemos que no es nuevo el concepto de que Israel sea llamado como una mujer, la nación de Israel sea llamada como una mujer, entonces podremos ver un camino que se nos abre para entender un poco mejor esto. En Isaías capítulo 66, versículo 8, por ejemplo, dice así: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y yo sé que ya lo sabes porque lo hablamos cuando estuvimos predicando acerca de las señales antes del fin. Esta profecía se cumplió en 1948, en el mes de mayo, más exactamente el 15 de mayo, 14 de mayo, cuando nación fue declarada otra vez, cuando Israel fue declarada otra vez una nación. Y fueron repatriados, se les reasignó otra vez la tierra que siempre les perteneció, porque esa tierra siempre fue del pueblo de Israel. Yo sé que los palestinos hoy pelean y dicen esa tierra es nuestra, pero es que si tú analizas la historia, el Estado de Palestina ni siquiera existe. Fue un nombre que se le asignó a Israel, a las tierras de Israel. Pero no voy a entrar ahí porque nos vamos a pelear acá políticamente, entonces no me meto en eso. Pero sí quiero mostrarte que Israel es una nación que milagrosamente volvió a ser nación en un solo día.
Después del holocausto Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, después de tanta muerte, porque el propósito de Hitler era destruir la nación de Israel, el que quería acabar con todos los judíos que existían sobre la faz de la tierra. No pudo, obviamente no va a poder, y nadie podrá hacerlo porque ese pueblo tiene algo especial y Dios lo está cuidando. Dios cuida a esa mujer. ¿Quién ha estado detrás de esa nación todo el tiempo? El dragón. Toda esa persecución a los judíos, toda esa información a medias que dan de lo que pasa en la franja de Gaza, las guerras de las que se hablan, todo eso es simplemente el cumplimiento de lo que la Escritura dice. El dragón quiere matar a esa mujer, como sea, destruirla. Y yo te doy un consejo: nunca seas parte de eso. No te dejes engañar por gente que habla, por políticos, por presidentes incluso, que odian a Israel con ese espíritu antisemita, hablando en contra de la nación de Israel. Ten mucho, pero mucho cuidado, porque Dios dijo que Israel sería bendita por siempre. A pesar de su desobediencia, a pesar de sus pecados, Israel es una nación que Dios está cuidando y la preservará hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y esa promesa que está allá en Génesis, cuando Dios le habló a Abraham, hablándole de la nación que formaría, sacándola de sus lomos, sigue vigente. Dios dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, si tú eres de los que maldice a Israel, Dios mismo dijo: a los que te maldijeren, le dijo a Israel, maldeciré. Tú no vas a querer estar bajo esa maldición. Más bien, ¿qué tal si te pones del lado de la bendición? Si la bendición de Israel pasa sobre tu vida, cuando tú bendices a Israel, entonces haz lo que la Biblia ordena: ora por Israel, dile a Dios Padre, como dicen Salmos, que haya paz dentro de tus muros, que en Israel haya bendición, guárdala y protégela. Bendigo la nación de Israel con todo mi corazón, porque yo sé que cuando bendigo esa nación, las bendiciones de esa nación vienen sobre mi vida. Eso dice la Biblia. Y yo te estoy hablando algo fuera de lo político, de lo que la gente habla. Estoy hablándote desde un punto de vista espiritual, desde lo que dice la Biblia. Porque aunque la gente no quiera a Israel y se despierte este espíritu antisemita en el mundo, que es parte también de las profecías bíblicas, la palabra de Dios será para siempre. La palabra que nunca pasará. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Cuántos creen eso? Entonces aquí dice la palabra que esta nación nacería en un día, nació, y se refiere a una nación como una mujer que da a luz. ¿Sí se dan cuenta? Que tiene un parto, que vuelve otra vez a nacer una nación de una vez en un día. Y ahí vemos ahora cómo una nación en menos de 80 años, desde el 48 hasta hoy van 77 años, cómo en 77 años esta nación ha florecido de una manera tan sobrenatural. Una ciudad como Tel Aviv, que en tan solo 40 años es la segunda ciudad tecnológica del mundo. Eso es sobrenatural. Bogotá, ¿cuántos años tiene? Y no han podido terminar de tapar los huecos de las calles. Cuando tú vas a Tel Aviv encontrarás una ciudad organizada, tecnológica, muy avanzada. Todo esto es porque Dios le dio al pueblo de Israel una sabiduría y un poder sobrenatural. Ellos tienen la inteligencia que no tiene nadie más en este mundo. Esa es la verdad. Todos sus sistemas de riego creados por el sistema de goteo allá en los desiertos hicieron florecer un desierto. Israel, los avances tecnológicos en cuanto a salud, en cuanto a sonido, en cuanto a todo, ¿no? Waze, tú pones el Waze en tu celular. ¿Tú sabes que Waze fue creado por los judíos? Los judíos están muy avanzados con respecto a todo el mundo. Cuando compramos este sonido, yo dije: vamos a comprar un muy buen sonido, el mejor que haya. Y entonces llamé al ingeniero y me dijo: claro, te los tengo, pero los subwoofers todavía no están porque Israel está en guerra. Israel es el único país que tiene la tecnología para construir los subwoofers de la calidad que tú quieres. Y yo: wow. O sea que estos subwoofers que están debajo de esa tarima son hechos en Israel. O sea, analízalo. Donde ellos llegan, prosperan. ¿Cuántos países ellos han llegado y dónde llegan? Mira nada más Colombia. Las multinacionales, las grandes empresas son de judíos. En Estados Unidos, vas a Nueva York, toda la empresa textil, ¿de quién es? De los judíos.
Y así tú puedes seguir mirando. Es que los judíos están vestidos especialmente. Por eso esta mujer está vestida de sol. Ellos van a hacer luz donde quieran que estén. Seguirán así no le guste al mundo. Porque ese antisemitismo, la palabra antisemita significa odio a la semilla. ¿Sí? Antisemita. O sea, es que incluso eso nos muestra que la semilla viene de allá. Porque de Israel fue que nació nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. O sea que el que está odiando a Israel realmente está odiando a Cristo. Porque está odiando la semilla. Jesús nació de una virgen. El que puso la semilla en María fue directamente Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Antisemitismo es odio a la semilla. ¿Tenlo en cuenta? Buen apunte, ¿no? Entonces amamos a Israel y bendecimos a Israel. Entonces cuidado con lo que la gente dice por ahí. No seas parte de eso. Dice la palabra en Isaías capítulo 7, en el versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero ¿a quién le está hablando? A la casa de David. Lo acabaste de leer, ¿verdad? O sea, está hablando al pueblo judío. Porque David pertenece a la tribu de Judá, al pueblo judío. ¿Y Jesús de qué tribu vino? De Judá. Escucha, casa de David. Escúchalo muy bien, porque habrá una señal. ¿Cuál es esa señal? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí están las dos cosas poderosas de reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y es que Jesús viene del pueblo judío, más exactamente de la tribu de David, que la casa de la tribu de Judá, que es la casa de David, pero tiene que cumplirse algo, y es que Jesús tiene que nacer de una mujer virgen. ¿Y cuántos creen que Jesús nació de una virgen? Amén. Entonces aquí también vemos que esta mujer es Israel. En Miqueas, leamos Miqueas capítulo 5 versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata. Entonces aquí la profecía va apuntando directamente a Belén, porque Jesús tenía que nacer en Belén. Entonces otra cosa Dios nos dice para que tengamos exactitud y sepamos que realmente el que nació en Belén es el Mesías. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de nuestro Salvador que tenía que nacer en Belén, pero ojo, en Belén de Judea. ¿Ok? Di conmigo, Belén de Judea. Porque ahorita hay una corriente ahí toda medio loca que dice que no, que Jesús era palestino. ¿Se acuerdan que Maduro dijo eso? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, oramos por Maduro. Que no, que Jesús era palestino. No, es que es Belén de Judea. Es un territorio de los judíos. Lee la Biblia y verás que se refiere a estas tierras como tierras de los judíos. Belén de Judea, perteneciente al reino del sur. Cuando se dividieron los reinos, el reino del sur, que es de los judíos, porque las demás tribus se dispersaron, ya ahorita les muestro por qué, pero esa tribu se mantuvo, y por eso a los israelitas se les llama judíos, porque esa fue como la tribu que se mantuvo, y de esa tribu tenía que mantenerse, porque de ahí tenía que nacer nuestro Salvador. Entonces Jesús nació en Belén de Judea. Aleluya. ¿Vamos bien, sí o no? Isaías 54:5. Bueno, leamos desde el versículo 1. Vamos a leer este capítulo porque Dios nos dio una palabra con base a este capítulo para este año, entonces vale la pena recordarlo. Dice el versículo 1 de capítulo 54 de Isaías: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas.
Presta atención, porque esta profecía es directamente para el pueblo de Israel. Ay, ¿por qué la tomamos para nosotros? Porque el pueblo de Dios hoy somos nosotros, ¿no? Y todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén y son para la iglesia de Cristo. Y eso nos abarca a nosotros. Somos bendecidos con las bendiciones de Abraham, de Isaac, de Jacob. Somos bendecidos con todas las bendiciones que en la palabra de Dios está. Amén, lo tomamos este año. Es un año de crecimiento, de expansión, de ensanchamiento en el nombre de Cristo Jesús. Pero enfoquémonos en Israel. Aquí porque está hablando Israel. Israel, te extenderás, poseerás naciones, estarás en muchos lugares de la tierra. Esos son los judíos al día de hoy. En cada nación donde ellos entran, prosperan, se convierten en los dueños de las economías. ¿Por qué? Porque hay una bendición especial sobre ese pueblo. Nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Nadie. Y si Dios bendijo el pueblo de Israel, ese pueblo, a pesar de sus pecados, será bendecido donde quiera que esté, porque Dios no revoca sus promesas, porque Dios habló, Él ejecuta su palabra y Él prometió bendecir a este pueblo. Él lo va a seguir haciendo. Y aunque el mundo se levante en contra de Israel, aunque el dragón incite a muchas naciones a pelear, a ir en guerra en contra de Israel, no podrán, porque es el pueblo que Dios escogió para que naciera el Mesías. Así funciona esto. Ahora tampoco, Israel, me arrodillo y la adoro. No, el pueblo de Dios es la iglesia en la tierra hoy, realmente. Pero no podemos desconocer que geográficamente hay una importancia, porque Israel es el corazón de la tierra. Si tú analizas, Israel une 3 continentes. Y para mí que Dios escogió esa región precisamente por su ubicación. No sé, eso es algo mío, pero muy posiblemente es por eso. Y por eso ahí tenía que nacer el Salvador del mundo. Y de ahí tenía que regarse el evangelio hacia todo el mundo. Ahí tenía que venir el Salvador. Y es que Jesús no es un secreto para nadie. Jesús nació del pueblo judío. Él no fue alemán, Él no fue italiano, Él no fue colombiano. No, Él fue judío. No palestino, no, judío. Él nació del pueblo en el cual tenía que nacer. Pero sigue leyendo el mensaje de Dios para Israel. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Sí ves que Dios le habla a Israel como a una mujer? Y siempre la compara como una mujer, y de hecho como la esposa de Dios. Porque tu marido es tu hacedor de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor y el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Estamos viéndolo ahí en el pueblo de Israel. 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Es que Dios lo prometió, Dios lo cumple. Porque los montes, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. 13. Y todos tus hijos serán ensanchados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Y si alguno conspirare contra ti, ¿qué? Lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Qué fuerte, ¿no? Entonces, no, que es que tal presidente, que tal persona, que dijo que los israelitas, que son malos, que los judíos, que...
Mira, puede que sí hayan muchas cosas ahí. O sea, yo no estoy diciendo que no, porque no estamos de acuerdo con las muertes. No nos gusta que la población civil pague los platos rotos de las guerras que se están viviendo por territorios, por petróleo, por otras cosas. No estamos de acuerdo con eso. Yo solo te estoy diciendo que tengas mucho cuidado con tu boca. Dios dijo acá a Israel: el que se levante contra ti lo hará sin mí, y el que se levante contra ti, delante de ti caerá. ¿Tú crees que eso se va a cumplir o no? Ya se ha cumplido. Miran las guerras que han sufrido. Cómo Israel sobrenaturalmente ha ganado unas guerras que no tenía cómo ganar. ¿Cómo es que una nación tan chiquitica, que tiene el tamaño de Cundinamarca, porque así de grande es Israel, y que está en medio de naciones enemigas como Irán, que está pegado ahí la franja de Gaza, donde están los de estos grupos terroristas que son Hamas, o los de Hezbollah y muchos otros grupos que todo el tiempo los están atacando, que todos sabemos que los autores intelectuales de eso son Irán, que patrocina esta guerra, que da las armas, que todo el tiempo están bombardeando a Israel, que todo el tiempo están disparando misiles a Israel, pero que Israel, aunque sea el lugar más peligroso de la tierra, a la vez es el lugar más seguro de la tierra. Todo el tiempo, las 24 horas, están disparando misiles a Israel, pero por su tecnología, como el domo de hierro, interceptan los misiles y no permite que toquen suelo. Es que ni siquiera el 0.5% de los misiles que lanzan pegan en el suelo de Israel. Eso es algo sobrenatural. Ahora entendemos algo. Porque ¿se acuerdan cuando leímos Apocalipsis 12? Que el dragón botaba un río sobre Israel, pero la tierra se abre y traga ese río para que no destruya a Israel. Hay algunas personas que interpretan eso, que en el Armagedón habrá un terremoto y cuando vengan todas esas armas nucleares, la tierra se comerá a esos ejércitos. Y puede ser, pero más bien yo me inclino por esta interpretación. Yo creo que es la tierra la que guarda a Israel, porque aunque es el lugar más atacado del mundo, a la vez es el lugar más seguro del mundo. Y un pedacito de tierra tan pequeño es lo que los tiene salvaguardados. Ahí en ese pedacito, ahí es como si fueran intocables. Es asombroso, ¿no crees? Es como si todo el ataque del dragón que va contra Israel, la misma tierra se encarga de protegerlos. Es que ese lugar tiene algo especial. Ahí donde está la ciudad santa, por algo Jesús ahí en ese lugar establecerá su reino sobre la tierra. Chévere, ¿no? Interesantísimo. Israel es guardada, Israel es protegida. Yo estuve ahí en la franja de Gaza y mientras estábamos ahí, Israel atacó la franja de Gaza y sentimos cuando el piso hizo así y sonó y vimos allá el humo salir y uy, tremendo, estábamos ahí tomando fotos, ¿no? Pues es una experiencia, ¿no? Estar ahí estábamos en los kibbutz que había destruido los palestinos cuando se pasaron el 7 de octubre del 2023, yo creo que ustedes escucharon esa noticia, y estábamos conmemorando un año de eso, y nos habían llevado para estar allá, y fue algo muy especial. De hecho, ahorita al final de mes nos vamos un grupo de 17 personas para Israel de esta iglesia. Qué bendición, ¿no? ¿A cuánto les gustaría ir el otro año? Entonces comienzan a ahorrar. Y el otro año vamos un grupo más grande. Este año vamos a ir 17 personas. 16 personas vamos a ir. Vamos a estar en Israel. Estábamos luego en las tierras de Galilea y fue cuando un misil llegó e impactó un campo de fútbol y murieron 8 muchachos. ¿Se acuerdan de eso? Eso pasó a unos kilómetros de donde nosotros estábamos. Nos dijeron: métanse a los búnkers, si ustedes escuchan las alarmas, escóndanse, esperen tranquilos, cuando se apaguen las alarmas salen, esto es normal aquí. Aquí todo el tiempo nos están atacando, entonces no se asusten. Y yo estaba con Pastor Chag y éramos ahí, ¿será que atacan para poder grabar? Para poder mirar, pero yo sé que era solo como por la experiencia, ¿no? Porque pues obviamente eso es algo muy feo. Pero pues no teníamos miedo, ¿no? No amamos tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Estábamos ahí en ese lugar y entendimos muchas cosas que las noticias no dicen. Porque es que aquí nos cuentan solo una parte de la verdad. Que Israel atacó una escuela donde estaban los niños malos. Mataron niños en Palestina. Pero lo que no nos cuentan es que en esa escuela tenían la base desde donde estaban disparando los misiles a Israel.
y que Israel los estaba interceptando con su cúpula de hierro, estaba desviando los misiles al desierto, hasta que cuando ya llega un punto en el que son demasiados, van a comenzar a filtrarse, entonces ellos tienen que disparar y destruir esa base. Y claro, como son tan cobardes, hacen sus bases en los lugares más vulnerables, como escuelas, como hospitales, y por eso es que entonces cuando Israel destruye una base de esas, sale por noticias y dicen: Israel son malos, están matando niños, y no estamos de acuerdo con las muertes de los niños, pero si vemos la verdad completa y entendemos lo que está pasando, veremos que hay una guerra muy sucia que se está jugando en contra de Israel, y que eso es simplemente el cumplimiento de la Escritura, que en los últimos tiempos en el mundo habrá un odio muy grande contra el pueblo de Israel, así como habrá un odio muy grande contra la iglesia de Cristo. ¿Sí o no? Por eso te repito, no caigas en la trampa, no abras tu boca para maldecir el pueblo de Israel. Son benditos los que los bendijeren, y los que los maldijeren estarán bajo esa maldición. Entonces no maldecimos, bendecimos, y creemos que este es un pueblo de Dios, que hay un plan aquí tremendo. Y bueno, mira lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 1. Jeremías 3, 1 dice: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Y también aquí te leo esto, porque aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, y le está hablando que se prostituyó, y lo compara con una mujer de baja moral, una mujer que se está vendiendo a los ídolos de este mundo, que está yendo tras los dioses ajenos, los dioses de los pueblos paganos. Y entonces Dios le está hablando: aunque tú hayas hecho todo eso, si te arrepientes, yo te restauraré, yo estaré contigo. Quiero que te fijes el amor de Dios por ese pueblo, que Dios lo hace porque Él es fiel a su palabra, porque Él prometió y Él tiene que cumplir lo que dijo. Ese es nuestro Dios, que nunca miente, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo. Él es Dios, Él es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esto me recuerda mucho el libro de Oseas. ¿Cuántos han leído Oseas? El profeta Gomelo, Oseas. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Dios le dijo: Oseas, quiero que vayas y entre las prostitutas, de entre ellas, consigas una mujer para ti y la hagas tu esposa. ¿Se han leído eso? Ese libro es muy chévere. Entonces Oseas se fue para el barrio Santa Fe. No, Oseas se fue a buscar la prostituta que iba a ser su esposa ahora. Y una mujer que había cometido tantos pecados sexuales, ahora es la señora de la casa. Pasó de ser la mujer del pueblo a ser la esposa de Oseas. O sea, era la esposa del profeta, la esposa del hombre de Dios. Entonces Oseas, siendo el hombre de Dios, bueno, hizo caso, pues toca hacerle caso a Dios, aunque uno no entienda muchas veces las cosas. Pero luego, después del tiempo, esta mujer se cansó. Bien decía mi papá: la buena vida cansa y la mala mansa. Y ella, un día, aburrida de tener tanta comida, tanta bendición, tanto bienestar en la casa del esposo Oseas, de ser la señora que ahora tenía 2 hijos con el profeta, entonces se fue a buscar sus amantes. Y otra vez se prostituyó, la degenerada. ¿Y saben qué le dijo Dios a Oseas? Quiero que vayas, la busques, la perdones y la traigas de regreso a casa. Y la vuelvas a aceptar como tu esposa. Pero ¿por qué Dios haría algo así, no? Como feo. Es como si no fuera Dios el que dijera eso. Pero Dios lo explica a Oseas. Quiero que entiendas que el amor, mi amor por este pueblo es así. Aunque este pueblo se haya prostituido muchas veces, aunque este pueblo haya ido tras dioses ajenos, otra vez lo regreso a casa, lo perdono y lo hago mi esposa. Otra vez dejo que se siente a mi mesa, que de él nazcan esos hijos. Otra vez le permito a esta nación, como a mi esposa, el perdón. Le permito otra vez el favor. Ese es Israel con respecto a Dios. ¿Sí ves? Y la gente hablando mal de Israel. Israel es un pueblo muy importante. Por eso la mujer de Apocalipsis 12 indudablemente es Israel. No vamos a decir otra cosa por justificar ciertas doctrinas que
Hay gente que para poder justificar alguna doctrina tienen que rebuscar en la Biblia como sea para tratar de justificar eso. No, la palabra se explica sola. Y la palabra de Dios muchas veces lo dice y nosotros creemos eso. Ahora, ¿qué me vas a decir tú del sueño de José? ¿Cuántos se acuerdan del sueño de José? El sueño de José es bien interesante, en Génesis capítulo 37. Pero leamos el versículo 9 para que no nos demoremos mucho. Ya casi termino, presta atención. Dice Génesis 37, 9. Soñó aún otro sueño, José, ¿no? Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Se te hace parecido a Apocalipsis 12? Esta mujer de la visión de Apocalipsis 12 estaba vestida del sol, estaba parada sobre la luna y tenía 12 estrellas sobre su cabeza, como una corona. ¿Sí o no? La interpretación es fácil porque la misma Biblia lo dice. En el versículo 10, y lo contó a su padre, a Jacob, ¿cierto? Y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces aquí la interpretación es clara. El sol es Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es a quien Dios le cambia el nombre por Israel, y de quien nacen las 12 tribus que luego forman la nación de Israel. ¿Sí o no? La luna, ¿quién es? Raquel, la esposa de Jacob, que era estéril de hecho, solo que después Dios le da hijos a través de su vientre. Entre ellos nacen, bueno, mejor no me meto ahí. No, es que me comenzó a dar vueltas, no, sigo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo que la interpretación es algo maravilloso, ya que cuando José está soñando esto y lo está contando, él está vestido con una túnica de colores que el papá le hizo muy especialmente para él, porque era su hijo preferido, porque lo quería más que a todos sus hermanos. ¿Sí o no? Sus hermanos le tenían envidia, lo querían matar por estar vestido de túnica de colores. Y eso nos habla precisamente de esa vestidura de gloria, porque José, si tú estudias la Biblia, sabes que es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Vestido de gloria, vestido de honor, el unigénito del Padre, lleno de majestad. Está ahí él con una vestidura de colores, pero por esa vestidura de colores es odiado por sus hermanos. Pero aún así ellos se postran ante él. Esa es la visión que él tiene, que tú sabes, en el desenlace de la historia todo esto se cumple a cabalidad. Pero vemos que aquí hay algo más, y que es algo profético, porque en la visión que está teniendo Juan, esta mujer que está parada sobre la luna, que está vestida de sol, tiene muchos significados, porque eso de que la luna esté bajo sus pies habla de que el pueblo de Israel tiene dominio. ¿Tiene dominio sobre qué? Sobre la superioridad de las otras religiones. Tú sabes que la luna ha sido usada como símbolo pagano en muchas religiones, ¿sí o no? La diosa Diana de los Efesios, por ejemplo, Artemisa. Han leído la Biblia, allá en Hechos de los Apóstoles, que un día llegó Pedro allá a la ciudad de Éfeso, Pablo, perdón, y pensaron que era uno de los dioses de esta diosa Diana y todo. Bueno, la diosa Artemisa, la figura es una luna. Entonces, todas estas religiones paganas, la luna ha sido usada porque la luna tiene muchos efectos sobre la tierra, como por ejemplo los cambios climáticos, o también con respecto a las cosechas. La luna tiene mucho que ver, ¿sí o no? O sea que si estamos hablando de que esta mujer Israel está parada sobre la luna, podríamos interpretarlo de varias maneras. Una, que tiene un poder sobre los cambios climáticos, sobre los cambios de creciente, menguante, porque a pesar de ser un desierto, Israel ha hecho florecer ese desierto. Israel ha hecho que su nación se convierta en una nación muy productiva. Tú sabes que Israel es ahora la potencia exportadora de flores hacia Europa. Israel, un país desértico. ¿Cómo lograron eso? Cuando uno va por Israel, esas autopistas parece como si uno fuera por el Tolima, algo así, llenas de cultivos de plátanos, llenas de cultivos de flores, y uno dice: ¿en serio esto era un desierto? Pues eso es un milagro, porque eso es lo que Dios prometió también que pasaría con Israel. Israel florecería, el desierto otra vez florecería, y eso nos muestra a nosotros que realmente ese pueblo es un pueblo especial. ¿Sí o no?
Pero también aquí esa superioridad, algunos teólogos dicen que habla del antiguo pacto y del nuevo pacto, que habla de la luna como el antiguo pacto, pero que el sol se sobrepone a la luna. Y bueno, hay muchas interpretaciones ahí, no me voy a meter tanto en eso, solo te quiero decir que esa luna, que ese sol, que esas estrellas nos hablan de la nación de Israel que está siendo escogida por Dios, que fue escogida por Dios para que a través de ella viniera el Mesías. Y cuando nace el Mesías, antes de que nazca el Mesías, el dragón ya quiere acabar con esa mujer, ¿sí o no? Entonces, ahora, tú miras la historia, analizas todo lo que ha pasado con Israel. Israel siempre ha sido perseguida, siempre. Cuando Dios dio la profecía que a través de la simiente de la mujer nacería quien le pisaría la cabeza al dragón allá en Génesis, desde entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Tratar de destruir la simiente, tratar de matar por la línea mesiánica para que no llegara el Mesías. Pero el diablo no pudo hacer eso y no podrá hacer eso, porque más grande es nuestro Dios, más poderoso. Pero él intentó destruir. Cuando dijeron en Egipto, viene nuestro libertador, nace nuestro libertador, ¿qué hizo el faraón? Mandó matar a todos los niños. Cuando le dijeron a Herodes, van a ser el Salvador, el rey de los judíos, ¿qué hizo? Mandó matar a todos los niños. Y esas matanzas de niños siempre han ocurrido porque viene un libertador. ¿Sabes yo qué creo para estos tiempos? Todo lo que está pasando en el mundo, todas esas leyes a favor del aborto, en este mundo hoy se están matando tantos niños como tú no te imaginas. Yo creo que eso es por algo, y es que viene nuestro Salvador. ¿Ustedes qué creen? No estamos de acuerdo con esas cosas. Nosotros creemos en la vida que da Dios y la vida se respeta. ¿Tú crees eso? No estamos de acuerdo con la eutanasia, no estamos de acuerdo con nada de eso. Aunque traten de justificarlo a través del sufrimiento de las personas y muchas cosas más, creo que ningún hombre debería quitarle la vida a otra persona. Ni tampoco una persona quitarse la vida a ella misma. La vida es algo muy sagrado, la vida es un regalo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Ahora, cuando estamos viendo todas estas cosas, dice la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 4, dice que son israelitas, Romanos 9, 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Aleluya, somos hijos adoptados de Dios. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las prácticas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí también en el Nuevo Testamento, en Romanos, dice la palabra que de los israelitas viene la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y Cristo mismo. Tú eres también el resultado de esa nación. Porque aunque tú no tengas sangre judía en tus venas, de pronto más bien tienes sangre chipcha, no sé. De todos modos, tú eres llamado hijo de Abraham por la promesa. Y no por la sangre que tengas, por el apellido que cargas, sino por la sangre de alguien que murió por ti, la sangre de Jesucristo. Entonces ahora por una sangre Dios ha hecho un pueblo. Eso dice la palabra. Y tú eres parte de ese pueblo porque estás bajo la sangre de Cristo. Fuiste lavado con la sangre de Cristo. ¿Qué tipo de sangre eres tú? ¿Tú qué tipo de sangre eres? ¿O positivo? ¿O bueno? ¿Qué tipo de sangre eres? No, mi tipo de sangre es la sangre de Cristo. Yo pertenezco a una familia, yo soy nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y eso también eres tú, ¿cierto? Entonces somos parte del pueblo de Dios. Claro, todo esto vino por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Abraham miraba las estrellas del cielo, realmente te estaba mirando a ti, me estaba mirando a mí. Porque de los confines de la tierra, le dijo Dios, te levantaré hijos. Aquí estamos. Somos hijos de Abraham según la promesa. Aleluya. Y ese pedazo de tierra en Jerusalén, que es el centro de la discordia por las tres grandes religiones del mundo, porque los árabes dicen que esa tierra es de ellos. Ellos reclaman que Mahoma ascendió al cielo desde ese monte y por eso hicieron la mezquita de Omar. Los judíos dicen, no, esa tierra es nuestra porque pertenecía a nuestro padre Abraham. Y ellos dicen, pero es que nosotros también somos padres de Abraham, hijos de Abraham, porque somos hijos de Ismael, el otro hijo que tuvo Abraham. Y los otros dicen, pero es que somos hijos de la legítima. Y hay una pelea toda la vida, ¿no? Y ahora llegan los cristianos a decir, no, esa tierra es nuestra porque nosotros también somos hijos de Abraham. ¿Quién tiene la razón? Todos.
porque nosotros también somos hijos de Abraham. Eso dice la Biblia. ¿Tú qué crees? Cuando venga Cristo a reinar por 1000 años, nosotros estaremos yendo a Israel, a Jerusalén, una vez al año para rendirle culto a nuestro Señor, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Qué belleza, ¿no? ¿Tú te imaginas cada año encontrarnos allá? ¿Qué hubo? ¿Dónde te pusieron a reinar? ¿Dónde estás? Sería muy chévere, ¿no? No, yo estoy por allá en Boyacá, en un pueblito. Bueno, está bien. Para eso te alcanzó, bueno, está bien. No, me pusieron como gobernador del Meta. Ah, bueno, bien. Porque en el reino vamos a tener lugares. Eso dice la palabra ya en la parábola de las minas, ¿se acuerdan? Por cuanto has sido fiel te pondré sobre tantas ciudades, ¿no? Y eso habla del reino. Así será cuando venga Cristo. Una vez en Jerusalén nos vamos a encontrar cada año para rendirle culto a nuestro Señor Jesucristo. Acampando en tiendas, celebrando que nuestro Señor vive entre nosotros. Es poderoso. Yo lo creo. ¿Ustedes también lo creen o no? Yo lo creo. Ahora, voy a avanzar o si no me demoro mucho. Hablemos un poquito del dragón. No hay que demorarnos mucho porque el dragón, ustedes saben, ¿quién es? El diablo. Satanás, fastidioso. Satanás tenía algunas cosas que lo caracterizaban, o el dragón que vio Juan. Por ejemplo, tenía 7 cabezas. ¿Se acuerdan? Con coronas, 7 coronas. 10 cuernos. Era rojo, escarlata, el dragón, que eso habla de la sangre, del pecado, de la maldad, de la crueldad que el diablo ha tenido en esta tierra. La serpiente antigua, Satanás, que un día luchó, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, que ya sabemos, eso ya lo hablamos. La tercera parte de los ángeles cayeron del cielo a la tierra con Satanás, que son los demonios hoy día. Se libró una batalla en el cielo con Miguel, pero Miguel ganó. Y bueno, más o menos eso ya lo sabemos, ya hemos hablado. Pero más bien voy a decirte esas 7 cabezas, porque la palabra dice que esas 7 cabezas son algo. ¿Y qué tal si lees conmigo Apocalipsis 17, versículo 9? Apocalipsis 17:9 dice la palabra así, préstale atención. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Vamos bien o no? 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Presta atención, mucha atención. ¿Cuántos han caído? 5 han caído. Uno es, o sea, el sexto, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿De qué creen ustedes que está hablando? 7 reyes sobre 7 montes, está hablando de los 7 imperios. ¿Por qué dice? Juan en Patmos estaba bajo el imperio de Roma, pero antes de él hubo otros 5 imperios. Aquí hablamos de las profecías de Daniel y hablamos de los 4 imperios que describió Daniel y el quinto que es el del anticristo, ¿se acuerdan? Pero bueno, hagamos un recuento. ¿Cuáles son esos 7 imperios? Ayúdenme. Desde que Israel existe como nación, o sea, desde los patriarcas, Jacob tiene 12 hijos y son las 12 tribus de Israel. Inmediatamente, por una hambruna, ellos van a Egipto. En aquel momento, el imperio era Egipto. Por eso ese fue el primer imperio que esclavizó, a través del cual el dragón persiguió al pueblo de Dios para destruirlo. Egipto, bajo el poder del faraón, esclavizó por más de 400 años al pueblo de Dios. ¿Estamos o no? Pero apareció Moisés, los llevó por el desierto, luego Josué les entregó la tierra prometida, les dio libertad, vinieron los jueces, luego los reyes, David, no sé qué. Pero después de eso hubo otro imperio que vino y destruyó el reino del norte. Recuerda que el reino se dividió. Israel se dividió en 10 tribus, que era el reino del norte, y en las otras 2 tribus, donde es el reino de Judá, que es el reino del sur. Cuando se levanta el segundo de los imperios, que es el imperio asirio, di conmigo asirio. ¿Tú conoces la historia? El reino asirio fue muy fuerte. Ellos llegaron a matar y a destruir, a acabar con todo. Fue tan terrible que prácticamente el reino del norte fue destruido por este imperio. Desapareció por el imperio de Asiria. Bajo el poder de un señor llamado Sennacherib, que enfrentó a Ezequías, que era el rey del reino del sur de Judá,
que era un hombre bueno, un hombre de Dios, uno de los pocos reyes buenos que hubo, que se doblegó ante Dios y presentó las cartas del Sennacherib y le pidió a Dios que lo ayudara. Si él no hubiera hecho eso, seguramente también ese reino hubiera destruido el reino del sur. Pero Dios metió la mano por ellos, los ayudó, los libró y por eso el reino del sur se mantuvo. ¿Cuál era la capital de ese reino de Asiria? A ver, alguien que me lo diga. ¿Cuál? No, Samaria era la capital del reino del norte de Israel, ¿cierto? La capital de Asiria, el imperio que gobernaba en aquella época, el segundo de los imperios, era Nínive. Nínive. Un día Dios llamó a Jonás y lo envió a predicar a Nínive. ¿Y Jonás fue a Nínive? No, fue y cogió un barco para Tarsis, hacia la otra dirección. ¿Pero por qué no fue a predicar a Nínive? Resulta que cuando el pez se tragó a Jonás y luego lo vomitó en tierra, Dios le dijo que fuera a Nínive, que hiciera caso, entonces él fue de mala gana. El mensaje era contundente, si no se arrepiente, el mensaje era este: los voy a destruir. Dios manda decir que a todos los va a consumir, a todos los va a destruir. Es que Jonás odiaba a los ninivitas, porque los ninivitas, la capital de Asiria, habían sido muy crueles con el pueblo de Israel. Los desollaban vivos, los ponían desollados en el desierto para que se murieran bajo el calor del sol. Era gente muy mala. Los israelitas odiaban a todos los que tuvieran que ver con el pueblo asirio. Entonces, ¿por qué no fue si el mensaje era de destrucción? Más bien se debería poner contento de ir y decir, los van a destruir. No, ¿sabes por qué no lo hizo? Porque él sabía el Dios en el que él creía. Y él sabía que Dios era tan bueno que si los de Nínive se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Porque él lo dice. Cuando va y predica, Dios va a destruir esta tierra. Entonces el rey de Nínive dijo, proclamemos ayuno, todo el mundo a ayunar, hasta los animales. Todo el mundo nos vamos a arrepentir acá en Cilicio, que Dios nos perdone, porque era una ciudad muy pagana. Se humillaron, ayunaron y Dios los perdonó. Se subió Jonás a un monte a mirar cómo Dios destruía, y cuando vio que no destruyó, ¿qué dijo Jonás? ¿Sí ves? Yo sabía. Por eso no quería venir, porque yo sabía que los ibas a perdonar. Y se puso bravo con Dios, tan bravo que le dijo, ojalá me quitaras la vida aquí mismo. ¿Cuántos conocen la historia? O sea, este pueblo de Asiria, este reino de Asiria fue el segundo imperio que dominó el pueblo de Israel. Pero luego se levanta un tercer imperio. ¿Cuál es? Eso ustedes se lo saben, Babilonia. Bajo el cual, ¿se acuerdan? Hubo el exilio de Babilonia, que ahí fue cuando la tribu cuando ya el reino del sur fue llevado cautivo por los caldeos. Ahí estaba Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Ellos estuvieron metidos en este exilio, fue un tiempo muy difícil, pero luego fueron liberados de ese exilio. Nehemías regresó a reconstruir las ruinas de Israel y aparece el siguiente imperio. ¿En cuál vamos? En el cuarto. ¿Cuál es el cuarto imperio? Los neopersas, ¿cierto? Los medopersas, que es esa fusión de estos dos reinos, se arma un solo imperio, los medopersas. Ahí estaba el rey Ciro, ahí está entonces profetizando Daniel, hablando de los imperios que vienen. Eso ya lo vimos en las 70 semanas, los imperios, no me voy a volver ahí. Luego, después de los medopersas, nace otro imperio. ¿Y cuál es? Los griegos. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? ¿En cuántos vamos? 5 imperios. Esos también subyugaron el pueblo de Dios. Al pueblo de Israel los mantuvieron bajo presión, y luego de ese imperio entonces aparece otro que fue más cruel. ¿Cuál fue? Los romanos. Ahí aparece Cristo, aparece Jesús, y ya tú te sabes lo que pasa. Entonces Juan, cuando está en Patmos, escribe y dice: 5 montes, 7 cabezas tiene la bestia, el gran dragón, ¿cierto? 7 imperios, 7 reyes, ya pasaron 5, ahora estamos en el 6º. Pero hay uno que no ha venido. ¿Y cuál es ese 7º imperio? El del anticristo, que es el cuerno que le nace, ¿se acuerdan? Cuando Daniel tiene la visión. Pero ya hablamos de todo eso, entonces no me voy a meter tanto ahí. Solamente quiero que tú tengas claro que la palabra nunca se contradice y que la palabra es algo muy poderoso. Porque la palabra del Señor nos está contando la historia de lo que pasó y de lo que va a pasar, donde podemos nosotros estar muy atentos y entender que aunque el reino romano, porque cuando Juan dijo este no ha pasado, pero sabemos que políticamente dejó de ser un imperio, pero religiosamente se mantuvo. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy Roma sigue siendo un imperio, religiosamente hablando. O sea, no estoy hablando políticamente, porque ya no, pero sigue habiendo un poder religioso ahí. ¿Y por qué es tan importante? Porque de ahí esa bestia que sale
que es no estoy hablando del anticristo, sino el falso profeta, es el que prácticamente entrega el poder religioso al anticristo. Porque el diablo sabe que para poder gobernar el mundo necesita esos dos grandes poderes, que son el poder político y el poder religioso. Entonces se levantará el último de los imperios, pero aquí dice la palabra que será breve, porque será el más corto de todos los imperios en la historia. Solamente va a durar 7 años, que es el reinado del anticristo. Y entonces ahí habla los tiempos, la mitad de un tiempo, donde nos muestra fácilmente que esos últimos 3 años y medio será el peor de los ataques hacia Israel, donde se levantarán, pero Israel huirá y será guardado por Dios hasta que Cristo regrese en la segunda venida y los defienda, y entonces se levanta el nuevo reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Díganme si está claro. Pero para terminar, quiero hablarte del niño, ¿sí? ¿Quién es el niño? Y prefiero dejar esto para el final porque yo quiero que te lleves esto en el corazón. Porque el niño dejó de ser niño. Dice la palabra, el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese niño se hizo hombre y murió en una cruz. Pero la muerte no lo pudo detener. Ese niño se levantó de la muerte, porque Dios con su mano derecha lo rescató del poder del Seol. Y Él dejó una tumba vacía. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Jesús abandonó esa tumba fría, recuperando su cuerpo ahora glorificado, y fue sentado en la majestad de las alturas, a la diestra del Padre, donde ahora está. Por eso nosotros no adoramos al divino niño, nosotros adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sí lo creen? Ese niño creció. Dice Apocalipsis 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Eso mismo dice Apocalipsis 12, ¿no? Que ese niño iba a regir las naciones con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Pero ahora mira lo que dice el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Ese es nuestro Rey. Aleluya. El dragón está derrotado. El dragón está puesto por debajo de nuestros pies. ¿Cuántos lo creen? ¿Y qué tal si me pones otra vez en el capítulo 12 del último versículo? Quiero que mires conmigo, con esto terminamos. Dice la palabra del Señor así en el versículo 17. Ponme el versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Tú sabes de quién está hablando ahí? De nosotros, el resto de la descendencia de ella. Los judíos no aceptan a Jesús como su Salvador. Ellos no creen que Jesús es el Mesías, pero nosotros sí creemos que Jesús es el Mesías. Y todos aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo, nosotros, la descendencia, esa descendencia que guarda la palabra del Señor, sí, somos perseguidos por el dragón. El dragón acecha. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú eres un hijo de Dios y crees en la palabra y guardas el testimonio de esa palabra y vives en victoria creyendo que Jesucristo es el Mesías, tendrás un enemigo todo el tiempo que te querrá matar, que te querrá destruir. El dragón estará haciéndote la guerra también a ti. Pero tengo una buena noticia: el dragón ha sido derrotado por Jesucristo en esa cruz del Calvario. Por eso, si tú guardas la palabra del testimonio, la sangre de Cristo en tu vida, tú puedes pararte encima de ese dragón y mantenerlo en el lugar donde Jesús lo dejó cuando lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Tú eres vencedor en Cristo Jesús. Dice allí la palabra que aunque el dragón los acusaba todos los días, de día y de noche, a esos escogidos, a esos hijos de Dios, ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Él es el Rey. No hay nadie como Él. Es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él murió en esa cruz para darte vida. Tenía que ser así. Él vino para redimirnos de la maldición de la ley. Él vino para redimirnos del poder del pecado y de la muerte. Jesús vino para darnos un lugar, para que ahora como hijos adoptados podamos sentarnos en la mesa del Padre. Es muy sencillo.
La salvación es a través de Jesucristo, de ese niño que el dragón quiso matar, pero no pudo, porque el cielo lo llevó a su trono. Porque el dragón, como no pudo, ahora trató de destruir la mujer, pero ahora también trató de destruir la simiente de la mujer. Entonces nosotros, como hijos de Dios, hoy entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Pero, escúchame bien, esa lucha no la damos desde la derrota, no. La victoria es desde la victoria. Tú ganas cuando entiendes que ya eres ganador. Tú ganas tus batallas contra el diablo cuando simplemente asumes tu lugar en Cristo y sabes que esto ya está resuelto. Cualquier ataque del dragón que venga contra tu vida, así sea como un río en contra de ti, tú debes estar completamente convencido que el poder de Dios que está en ti es mayor que el poder del dragón que está en contra de ti. Tú tienes el poder y somos más que vencedores. Y si tú no has recibido a Cristo hoy, te invito a que lo hagas ya y le digas: Señor, yo te acepto y te reconozco como mi Salvador. Yo te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Voy a guiarte en una confesión de fe para que hoy puedas recibir esa salvación, para que hoy puedas recibir el Espíritu Santo en ti, el sello de tu salvación, las arras de tu herencia. Si tú no has recibido a Cristo, así estés allá a través de internet mirando, puedes hacerlo ya. Levanta tus manitos ahí con mucha reverencia a Dios y haz una confesión de fe. Te voy a guiar en ella. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, yo creo en ti como mi Señor, como mi Salvador. Hoy te entrego mi vida, mi corazón. Yo creo, Señor, que viniste a esta tierra para salvarme. Acepto tu perdón, acepto tu sacrificio. Creo que en esa cruz pagaste mi condena y te entrego toda mi vida, Señor, y decido seguirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.